Hay una porción de la Escritura que está en Mateo 5, 6 y 7 que nos habla. El Señor Jesús es uno de los mensajes más largos que se conocen, que se quedaron registrados, y que hablan acerca de la vida del reino, de la vida de todos aquellos que llegaríamos a ser súbditos de Jesucristo por su gracia y su misericordia. Dentro de ese espacio de palabras, quiero que busque Mateo 7 y busque y ponga sus ojos en el versículo 7 también. Y vamos a leer de ahí hasta el versículo 11. Y hablando de hace mucho tiempo y de hace mucho que conocimos al Señor, existen pasajes, hermano, que valoramos mucho y que nos animaron mucho cuando empezamos a conocer al Señor. Cuando iniciamos como creyentes y discípulos del Señor, nos animaron mucho estos pasajes a buscar las cosas de Dios, pero que de manera inconsciente fuimos pensando que ya no aplican o no aplicarían en nuestra vida actual. Y me va a entender porque uno de esos pasajes es Mateo 7, versículo 7, que dice así: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Versículo 9: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Argumentos como: nosotros ya encontramos al Señor, ya no necesito buscarlo. Argumento como: el Señor nos ha dado todo en Cristo Jesús, ya no tengo nada que pedirle. Y argumentos como: somos sus hijos de Dios, somos los hijos de Dios y Él nos da lo que necesitamos, por eso ya no tengo que tocar a la puerta. Son argumentos que nos hacen pensar que este pasaje y otros ya no tienen injerencia en nuestra vida en Cristo Jesús. Pero no es así. ¿Por qué? Porque esta porción forma parte del sermón del monte, como se conoce, y que fue, hermano, todo lo que Jesús habló acerca de la vida del reino. Y todos aquellos que hemos nacido de nuevo por el amor, la gracia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es la única manera en que puedes ver y entrar al reino al nacer de nuevo, estos pasajes hablan de la vida del reino, de la vida de personas que con el poder del Espíritu Santo podrían accesar a una vida diferente, superior a la vida natural y humana. Entonces, esta porción forma parte de ese sermón, de esa enseñanza. Por lo tanto, hermanos, todos los que hemos nacido de nuevo y vivimos en el reino de Dios, debemos poner atención a todas las expresiones de ese pasaje o de ese mensaje. Ahora, además, ahí en la lectura que hicimos, el Señor habla de 3 acciones que tenemos que hacer: pedir, llamar y buscar, con la promesa de que si pedimos, recibiremos, que si buscamos, encontraremos, y que si llamamos, se nos abrirá la puerta. Estas 3 expresiones, 3 verbos, están en un presente en griego. En el idioma original están en un presente, y el presente en griego tiene una característica que significa algo que debe suceder o que está sucediendo en el momento, pero que debe o sigue sucediendo en el tiempo. De tal manera que esto ya nos empieza a decir a nosotros que es algo que el Señor dijo que teníamos que hacer todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que pedir, todo el tiempo tenemos que buscar y todo el tiempo tenemos que llamar. Además, está en un modo que es un modo imperativo, y el modo imperativo, tanto en griego como en español, tiene que ver con una orden.
Es una orden, es un mandato del Señor. Entonces, con esto en mente, creo que regresamos y decimos, entonces esto de Mateo 7:7, de pedir, de llamar y buscar, es algo que todos los hijos de Dios debemos estar realizando. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor y porque es algo que debe estar hecho continuamente. Tal vez le esté pasando como me pasó a mí, o como cuando llegué a este pasaje y reflexioné que hemos dejado eso a un lado. ¿Por qué? Porque pensamos que como ya encontramos a Dios, ya no tengo que buscar a Dios, porque ya lo encontré, Él me encontró. Amén, nos encontramos. Ya no tengo que pedir porque el Señor me lo da todo. Sí, pero entonces ¿por qué está eso ahí? ¿Qué hace ese pasaje ahí? ¿Quedó obsoleto? Bueno, vamos a avanzar en esto. Ahora, quiero que veamos los tres significados con algunos ejemplos bíblicos de pedir, llamar, buscar y llamar. ¿Sale? Es los significados. Pero antes quiero decirle que nos vamos a encontrar en esos significados con algunas palabras o significados en español de algunas palabras que a veces tienen un sentido negativo y otras tienen por sí un sentido positivo, pero que a veces significan lo mismo. Un ejemplo, miren, y nos lo vamos a encontrar. La palabra insistencia. La palabra insistencia tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque con insistencia nos referimos a personas o acciones un tanto impertinentes, un tanto necias, un tanto desesperadas. Y ese tipo de palabra, insistencia, tiene un aspecto negativo. Pero por ejemplo hay la palabra perseverancia, y la perseverancia tiene un aspecto positivo, es decir, ser constante, ser esforzado, ser dedicado a lo que hacemos. Entonces se vuelve algo positivo. Pero quiero decirle que insistencia y perseverancia son la misma palabra, ¿sí? Y de hecho vamos a encontrar en los verbos que le estaba mencionando, vamos a encontrar insistencia, perseverancia. Es más, vamos a encontrar impertinencia, vamos a encontrar constancia. Y entonces por ahí el Señor nos estará hablando en esta mañana acerca de esa actitud que debemos tener todos los que somos hijos de Dios. Amén. Por ejemplo, vayamos, pedir. Pedir, la palabra, el verbo pedir en su idioma original significa suplicar insistentemente, así dice, suplicar insistentemente. ¿Verdad? O sea, cuando tú quieres el permiso que te den tus padres, hablas y entonces qué, y entonces qué, y siempre sí, y ahorita. Y tu papá te dice, espérame, ¿y qué pasó? Y insistes, eso, esa parte. Insistir, suplicar con insistencia. Y el Señor Jesucristo nos dejó parábolas, historias, donde Él resalta estas actitudes. Una de ellas, que a lo mejor estará ya en su mente ahorita que estoy hablando, es precisamente Lucas 18. No lo busques, simplemente se lo voy a narrar. Jesús mismo puso una parábola acerca de orar siempre y no desanimarse. Y habló que había en cierto pueblo, era una parábola, un juez que ni temía a Dios ni tenía consideración de los hombres. Pero en ese mismo pueblo había una viuda, y escuche la frase que, como la traduce la Nueva Versión Internacional, había una viuda que insistía, ahí está la palabra, que insistía en pedirle, hágame justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, como no le importaba a la gente, se negó. Pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, porque la insistencia es molesta, ¿verdad? Porque la impertinencia a veces choca, ¿verdad? Y ya no falta papá, si me vuelves a hacer una vez más, no te les voy a hablar. Y ya con eso lo calmas, ¿verdad? Porque es molesta. Entonces este juez dice, esta mujer ya me chocó, ya me fastidió, así es que le voy a hacer justicia para quitármela de encima.
Y usted dirá, qué viejita tan latosa, ¿no? Qué viejita tan impertinente. Sí, sí. Y creo que si fuera tu abuelita, dirías, ni la conozco, ¿no? O si fuera tu mamá, dice, ay mamá, ya cálmate, no te están diciendo que no. Pero fíjese que el Señor Jesucristo la pone como ejemplo de algo bueno. ¿Por qué? Porque dice, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es decir, la insistencia, ¿sí? La insistencia de esta parábola nos hace ver, hermano, que la insistencia, ¿sí? La impertinencia en un sentido correcto es algo que el Señor aprueba. Y le voy a decir algo más, y que Dios necesita en su iglesia. Quiero ir a la tercera palabra, ahorita me regreso a la segunda, llamar. Porque dice que el que pide insistentemente recibirá. Pero ahora dice el que llama. Y la palabra en griego significa golpear la puerta. Golpear la puerta. Llamar es golpear la puerta. No había timbres en aquel tiempo. Entonces, golpear la puerta en un sentido de importunidad. Es decir, en un momento inoportuno, que no sigue las reglas de la educación básica, ¿no? Yo recuerdo a un pastor cuando me convertí hace muchos años, miembro de la iglesia, no sé por qué razón, jamás lo supe, pasó a nuestra casa a las 2 de la mañana. Y yo no, lo único que me enteré es que ya estaba ahí cuando mi papá y mi mamá estaban platicando con él y ofreciéndole un café. Y la verdad, yo me paré, creo que nos paramos todos los hermanos a saludar al pastor porque casi nunca nos visitaba. 2 de la mañana fue un buen día para mí. Pero a mí me llamó la atención, hermano, que él me dice, ¿me presta su teléfono? En ese tiempo no había celulares y todo ese tiempo. Sí, sí, claro. Y entonces él marca los números y se pone el teléfono. Y me dio mucha risa porque le contestan, dice, hola, buenas noches, ¿estaban dormidos? Y yo no pensó, no, estábamos esperando que nos llamara. Bueno, ese golpear la puerta en un sentido de importunidad es la palabra que usó Jesús cuando dijo, llamen. Y él mismo puso una parábola precisamente así clarito como esa, que está en Lucas 11, no lo busques, se lo narro simplemente. Esta parábola dice que Jesús les dijo a sus discípulos, supongan, es una suposición, que uno de ustedes tiene un amigo. Entonces quisiera que ustedes se metieran en la parábola. Usted tiene un amigo, tiene una amiga, y a medianoche va y le dice a usted, a medianoche, sí, cuando está en su primer sueño, que tanto trabajo le costó dormirse, que aunque le pusieron música para bebé no se dormía, o sea, no se dormía, ya por fin se duerme. Y un amigo, muy amigo de usted, a la medianoche, sí, toca la puerta y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado otro amigo que recién llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle, trae hambre. Y entonces usted lo escucha, la gente dice, pero ¿yo qué? Es tu amigo, no el mío. ¿Yo qué culpa tengo en esto? Pero escuche, la parábola dice lo siguiente. Y el que está adentro, o sea, usted le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. Es más, te la voy a poner más dura a los que tienen bebés y que no dormía el bebé y por fin se quedó dormido el bebé. Y no hacemos ni ruido y viene ese amigo ingrato y el bebé hasta salta. No me molestes, no puedo levantarte a darte nada. No lo dice la parábola, pero por lo que sigue de Jesús se entiende que aunque le dijeron vete, no se fue. Porque dice el 8, les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo,
se levantará por la impertinencia y le dará cuanto necesite. Le dará hasta 6 panes para que se vea. Pero deja de molestarme. Pero otra vez, hermano, creo que nadie que tenga un poco de educación haría eso. No creo que tu mujer te dijera: oiga, ¿dónde vas? Voy a ver aquí a mi amigo porque va a pedir un poco de leche o huevo, porque no, ¿cómo vas a hacer eso? Ya están dormidos. Porque alguien que tiene un poco de educación no hace esas cosas. Pero aquí entonces se habla de alguien impertinente. No sé quién quiera tener un amigo así, pero yo no quiero tener amigos así. Pero esa impertinencia que todos desaprobamos, Jesús la aprueba. Jesús dice: está bien, porque así, si tú tocas con esa impertinencia, vas a recibir, se te va a abrir la puerta. ¿Y se la abrieron? De que se la abrieron, se la abrieron. ¿Le dieron los panes? Le dieron los panes. Entonces, si usted se da cuenta, en tanto el verbo pedir como el verbo llamar tienen por esencia la insistencia, la importunidad, la necedad, si usted me permite hacer todavía más fuerte la palabra, la necedad de querer algo e insistir en eso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a la palabra buscar. Y yo sé que usted sabe después a qué pasaje me voy a ir. Si me voy a ir a Mateo 6:33, más buscar el reino de Dios, si me voy a ir a ese. Pero quiero primero explicarle qué significa la palabra buscar. Tiene bastantes, en griego es seteo, pero tiene bastantes acepciones. Por ejemplo, preguntar por. Cuando tú buscas, preguntas por. Preocuparse por algo. Procurar algo. Querer ansiosamente algo. ¿Sí? Un deseo ferviente de algo. Ir decididamente en pos de alguien. Buscar cómo hacer algo. Eso es buscar. O sea, buscar también dice que le voy a hacer de esta manera, o cómo le puedo hacer. Eso es buscar. Requerir o demandar algo. La palabra buscar, igual que la palabra pedir e igual que la palabra llamar, tienen que ver con insistencia, tienen que ver con perseverancia, tienen que ver con constancia, tienen que ver con todo eso. Y entonces le describo lo que dice Mateo capítulo 6. Y es muy claro el ejemplo de Mateo 6 porque Jesús pone 2 contrastes: los que buscan las cosas de esta vida y nosotros que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Pero les digo esto: no se preocupen, y ahí está la palabra otra vez: preocupación, anhelo, deseo. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. Jesús quiere a sus discípulos, a los hijos del reino, a los que viven en el reino de Dios, nos quiere quitar una ansiedad, nos quiere quitar una preocupación. Ay, qué lindo es el Señor, sí, es lindísimo el Señor. Nos quiere quitar una ansiedad para darnos otra. Porque ese es el problema, hermanos, con el Evangelio. A veces nada más entendemos una parte. Ven a Cristo y se terminarán tus problemas. Sí, y empezarán otros. El Señor quiere quitarle al pueblo de Dios, a su iglesia, la ansiedad y el deseo ferviente y la preocupación por la comida y por el vestido. Y entonces el Señor empieza a argumentar cómo Dios cuida a las aves, cómo cuida a los lirios del campo y cómo no va a cuidar a los que son suyos. Y en la parte final dice: así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos, dice la Nueva Versión Internacional, los gentiles, los paganos andan tras todas estas cosas. Y la traducción que la Nueva Versión Internacional pone, andan tras de todas esas cosas, es la palabra episeteo.
es decir, es igual seteo, es buscar, pero con mayor intensidad. Es decir, una desesperación tremenda, una ansiedad, algo que te consume. La enfermedad de este tiempo es el estrés. Ay, sí, hermano, oren por mí. No entiende el evangelio. El estrés es la enfermedad de este tiempo. ¿Por qué? Porque es la enfermedad del sistema humano. Imagínate nada más, hermano, a ver, una empresa que en el 2020 vendió 30 millones de ventas o más, 100 millones de ventas en el mes, en el año. Se sientan a planear para que en el 2021 tengan 150 millones de ventas. Y entonces métele presión a todos. Y cuando termine el año, llegamos a la meta. Ahora para el 2022, 200 millones. Y así va. Es un mundo sin fin. Y entonces, no es que la chamba andamos bien estresados. Pues, ¿cómo van a andar bien estresados? Y todo el mundo presiona para alcanzar. ¿Qué? El estrés que después te mata. Los paganos andan tras estas cosas, buscan estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen, y aquí usa la palabra, seteo. Pregunta, investiga, anhela, procura, interésate. ¿Por qué? Primeramente, en tiempo, lugar, importancia, por el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas le serán añadidas. Nuevamente encontramos, hermano, en la palabra buscar otra vez el ingrediente de intensidad, de querer algo con ansiedad, de luchar, de ir en pos de algo. Eso significa, nada más que aquí el Señor nos dice que busquemos así el reino de Dios. Amén. Ahora, en todas estas expresiones, a resumen, vemos insistencia, vemos perseverancia como una actitud necesaria en el reino de Dios. Yo quiero decirles, muchachos, señoritas, varones, mujeres, los que nos están viendo vía internet, Dios necesita en su iglesia gente insistente, perseverante. Es una actitud necesaria en el reino de Dios, porque Él quiere que seamos insistentes y perseverantes. Él quiere. Amén. Él lo requiere, lo quiere y lo requiere. Hermano, y la realidad es que en la iglesia de Cristo hay mucha gente que se desanima muy fácil. Hay mucha gente que se rinde muy fácil. Hay gente, hermano, que baja los brazos muy pronto. Hay gente, hermano, que no puede tener una constancia y perseverar en algo. No puede. Ni en un trabajo, ni en una cosa que quiere hacer. Oye, ¿qué? No, ya lo dejé. No, estoy desanimado. No, es que es difícil. No, es que no se puede. Hay mucho desánimo y el Señor quiere gente perseverante, insistente, impertinente, si usted me lo pide, me lo permite, impertinente en el reino de Dios. Ahora tengo que hacer un alto aquí. ¿Será que Jesús nos está animando a ser insistentes y perseverantes para que logremos nuestras metas y nuestros sueños? ¿Será que el Señor nos está animando a ser perseverantes e insistentes para que encontremos la realización de nuestros proyectos de vida? Oigan, jóvenes, ustedes ya tienen su proyecto de vida. ¿Ya vieron cuándo, a qué edad se van a casar? ¿Cuándo tendrán su casa propia, su auto? ¿Y cuándo tendrán los hijos? ¿O cuándo realizarán todo programado? De tal manera para que una vez que tengas un proyecto de vida, seas perseverante e insistente, porque el Señor quiere que seas. Será así. Hermano, está usted raro, está sonando raro, muy raro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado ¿con qué? Con el humanismo. El humanismo como una corriente filosófica y de pensamiento que centra al ser humano en el centro precisamente de todo, y que todo gira alrededor del ser humano. Hay un humanismo ateo que yo considero que
no es tan peligroso. ¿Por qué? Pues porque definitivamente si Dios no existe, según ellos, si Dios no existe, pues nada más quedo yo, ¿no? Entonces yo soy el centro de todo, listo, se acabó. Pero hay un humanismo muy peligroso y que se está filtrando en la iglesia, en las iglesias se está filtrando, y es el humanismo junto con teísmo. Es decir, teísmo significa que cree en Dios, ateísmo no, Dios. Teísmo sí cree en la existencia de Dios. Cuando tú mezclas el humanismo y el teísmo, se hace algo perverso. ¿Por qué? Porque entonces tomas a Dios para que te ayude a cumplir tus sueños. Tomas a Dios para que te ayude a hacer lo que tú quieres. Tomas a Dios, o pretendes más bien, porque ni siquiera lo tomas. Te imaginas que Dios va a hacer las cosas como tú quieres. Tenga mucho cuidado, no todo lo que ve en internet ni en la televisión. Secretos de la Biblia. Ay, Discovery Channel, vamos a verlo. Véalo, pero vea. Pero ahí le va, hermano. Ayer un pedacito al final, nada más escuché ya casi el final. Me entiendo que estaban hablando del Éxodo y estaban hablando de la tierra de Canaán. Y al término, así, lo que escuché fue lo siguiente. Finalmente, dice Discovery Channel, o National Geographic, no sé, alguno de ellos. Finalmente, creo que Canaán es la realización de cada persona. Ahí está. Que Dios a través del pueblo de Israel nos enseña a todos que todos tenemos que caminar nuestro desierto para algún día alcanzar nuestro Canaán. Y tu Canaán puede ser tu negocio, tu familia, tus sueños, tus anhelos. Así es que Dios nos enseña que perseveres hasta llegar a tu Canaán. Discovery Channel. Entonces, qué lindo, claro, eso es humanismo con teísmo. Es decir, yo creo que Dios llevó al pueblo de Israel por Egipto y lo metió a Canaán para que yo aprenda que mi Canaán es mi empresa, mi negocio, mi matrimonio, mi proyecto de vida, y que habrá sufrimiento, pero que hay que aguantar. ¿Por qué? Porque al final entraré a mi tierra prometida. Hermanos, la gente destacada en este tiempo en lo humano, ¿sí?, que ha tenido logros y cuyas opiniones tienen una gran influencia en muchas personas, espero que no la tengan en ustedes, muchachos, los llamados influencers, siempre hablan de su éxito como resultado de su perseverancia, de su constancia y su esfuerzo personal. Siempre que le preguntan, ¿y cómo llegaste a 30 millones de seguidores? Oh, no, yo cuando inicié, mi mamá y mi papá nada más me seguían, pero yo perseveré y fui insistente y creí que esto era algo, y de repente, ¿me entiende? Entonces hoy que tengo 40 millones de seguidores, pues yo les digo a los que inician, sean perseverantes, insistan, crean. Ya están los jóvenes cristianos. Quiero poner mi canal también. Y entonces la gente de hoy nos dice: persevera, sé constante, esfuerzo personal. Nadie te va a regalar nada, órale. Todo cuesta, paga el precio. Bueno, hermano, pero entonces, a ver, hermano, pero dice la palabra que todo el Señor nos ha dado por gracia, ¿no? Sí. A ver, entonces, ¿cómo unimos la perseverancia y la insistencia con la gracia de Dios? Y yo le comentaba hace un rato a los hermanos, cuando llegué a este punto, llegué a un callejón sin salida. Ahora, Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es que la gracia, cómo es que tu amor, cómo es que tu favor, porque la palabra del Señor dice que hemos recibido todo por gracia? ¿Cómo hago, Señor, para entender que ahora me dices en Mateo que persevere, que pida, que sea inoportuno, que toque? Porque tú me dices que si
pido con insistencia, si toco la puerta con importunidad, si busco con un deseo ferviente, voy a recibir, se me va a abrir la puerta y voy a encontrar. ¿Dónde hago que esto que el humano también lo ocupa, el humanismo lo ocupa, que el humanismo lo exalta como una virtud, y que nosotros los creyentes, los cristianos, como creemos en la gracia de Dios, decimos no, el esfuerzo no, la insistencia no, el perseverar no, eso es humano. Nosotros, yo lo que tengo, lo tengo por la gracia del Señor. Amén. Todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia del Señor. Amén. Pero ¿dónde juntas entonces esto? ¿Dónde puedes hacer que el humanismo, sí, quede fuera, para que no sea humanismo, y si lo que Jesús dijo se junte con el mismo Señor Jesucristo, que vino a esta tierra para salvarnos y darnos todo por gracia? No, hermano, sencillamente dije en la que me metí. Ya no sé para dónde ir, ya no sé para dónde salir. Y si me hice esa pregunta, ¿será que entonces Jesús nos está animando a ser insistentes y perseverantes en lo que nosotros queremos hacer? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando, hermano, de que para entrar al reino de Dios morimos a nosotros mismos. Morimos a nuestros sueños, a nuestros anhelos, nos negamos a nosotros mismos. Nacimos de nuevo al gobierno de Dios. Hermano, en el reino de Dios no hay democracia, no es la opinión de nosotros. Nosotros no hicimos rey a Jesús. No se nos preguntó, ¿quieren que Jesucristo sea el rey? No. ¿Saben quién asignó a Jesús como rey del universo? Dios mismo. Y todos los que nos hemos entregado a ese reino hemos aceptado que hay un rey, se llama Jesucristo, y que ya no vivo yo. O sea, si ya no vivo yo, entonces ¿por qué el Señor me dice, insiste, pide, toca, busca? Es que no sé, Señor, no sé dónde queda la orden de pedir, buscar y llamar ante un Dios bueno, maravilloso, compasivo, amoroso. Mire, regrese al versículo, al pasaje que estamos leyendo, Mateo 7, por favor. Mateo 7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y luego viene la promesa, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Pero después empieza a hablar de algo interesante. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y la clave está en el 11, hermanos. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? Amados hermanos, la clave está en lo siguiente. Cuando a Jesús le dijeron maestro bueno, él contestó, no me digas maestro bueno, nadie es bueno sino solo Dios. Bueno en bondad, en compasión y en generosidad, solamente Dios. Cuando Jesús compara a Dios con su bondad y al hombre, simplemente encontramos la maldad del hombre y la bondad de Dios. Y en ese mismo contexto dice el Señor, pidan, toquen, busquen. ¿Por qué? Porque el pedir y el llamar y el buscar tiene que ver con la bondad de Dios. Yo sé que no me alcanza todavía a entender, y yo le voy a ser sincero, yo llegué a este punto de la enseñanza y tampoco entendía por dónde iba a salir de esto. Pero lo que sí es cierto es que la bondad de Dios supera la de los hombres, por mucho, pero por un grado superlativo. La Escritura nos dice, hermano, que tanto es el amor y la bondad de Dios, que hay una palabra a la cual Pablo usó mucho para explicar aquella manifestación del amor y la generosidad de Dios, y fue la palabra gracia. Y fue la palabra gracia. Y gracia significa, hermano, algo que tú recibes sin que tengas la mínima oportunidad de recibirlo. Eso es gracia.
Gracias que tú recibes algo para el cual tú no calificabas, para el cual tú no tienes ninguna oportunidad de siquiera acercarte a eso, y aún así lo recibes. Eso se llama gracia. Y tiene que ver con un Dios bueno y maravilloso. Amén. Ahora, pero yo seguí en el mismo punto. Señor, pero ¿dónde junto la insistencia, la perseverancia, la búsqueda incesante, esa ansia que tú dices que yo debo tener, con tu amor y sobre todo ante tu gracia? Y el Espíritu Santo, hermano, así literalmente se lo quiero decir, literalmente el Espíritu Santo me llevó a Mateo 20. Y quiero que lo busque, por favor. Mateo 20, a partir del versículo 1. Y con esto vamos a llegar a la parte final de la enseñanza. Aleluya. Amén. Comienza diciendo Mateo capítulo número 20. Fíjese cómo comienza, Asimismo, el reino de los cielos se parece. Ahora lo que va a contar es algo que se parece al reino. Aleluya. Y hermano, aquí encontré la insistencia y la perseverancia y la gracia juntas. A ver, vamos. Dice: asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió, no pierda los detalles, imagínenselos por favor, a un propietario que salió de madrugada. Algunas versiones hablan de las 6 de la mañana, a contratar obreros para su viñedo. Y todo checa perfectamente, obreros, Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Un jornal. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Versículo 5. Así que fueron, y él salió de nuevo a eso del mediodía, y después a la media tarde, a eso de las 12 y a las 3, e hizo lo mismo. Ahora viene lo maravilloso, Así es el reino de los cielos. Grabes esto, así funciona el reino. Alrededor de las 5 de la tarde, salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí? Escuche, ¿por qué han estado dónde? Aquí. ¿Y cuánto tiempo llevaban ahí? Ay, no sé, hermano, yo no estuve ahí. No, pues es una parábola, nadie estuvo ahí. Vean cómo lo pregunta. ¿Por qué han estado aquí todo el día? Hermano, mínimo, haciendo yo mis conjeturas, llevaban 11 horas ahí. Aquí, sinceramente, aquí hablando como hermanos, si tú sales a buscar trabajo y a las 6 te sales, ¿realmente a qué hora regresarías si no encontraste? Bueno, regreso a desayunar para seguir buscando. Bueno. Yo decía: a menos que tu mujer te amenace de no regreses sin trabajo, entonces tal vez aguantes. Pero si tu esposa no es así, ¿te parece bien que a las 11, dice Pepe, como a las 11? Yo también estoy consciente con Pepe que como a mediodía, ya para qué. A las 12 ya. Es más, a la 1 para llegar a la comida, ¿no? A la casa ya. Entonces ya como a la 1 yo creo que decir: no hubo suerte hoy, no fue mi día, no fue.
pues vámonos a la casa. Y yo creo que la esposa diría, ¿qué pasó? No encontré, nadie me contrató. Ay, esposo, si es comprensiva, así, qué lindo, pues ni modo, mañana primeramente Dios, ¿no? Y si es de más mal geniuda, pues ya quién sabe cómo será la cosa. Sinceramente, alguien sensato, con lógica, se quedaría hasta las 5 de la tarde, cuando el jornal termina a las 6. No. Seguimos leyendo. Salió de nuevo a eso de las 5 de la tarde, ya estamos ahí en las 5 de la tarde, y encontró a otros más que estaban sin trabajo. ¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, a las 6, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. ¿Cómo? A ver, hermano, vamos a hacer cuentas rapiditas. Si nos imagináramos un jornal más o menos, no muy bien pagado, pero 200 pesos por día, 12 horas de trabajo, 200 pesos. ¿A cómo será la hora más o menos? Ya no le redondeé los centavos, 20 pesos la hora. Entonces lo más seguro, hermano, es que si a esto los contrataron a las 5 de la tarde, lo más que alcanzarían serían 20 pesos, porque trabajaron una hora. Acuérdese usted que tiene negocio, cuando no va su trabajador le descuenta mediodía, ¿no? Ya me lo caché. Bueno, pero Dios no es así. Entonces resulta que a estos hombres, cuando pasan a cobrar, en lugar de darles de a 20, les dan uno de a 200. Y alguno de ellos, que es muy honesto, se fue y dijo, ay, se equivocó, señor, el cajero, ¿qué? Me dio uno de a 200 y es uno de a 20 el que me tiene que dar. No, señor, no me equivoqué. Eso dijeron que le pagara 200, pues si nomás trabajé una hora. Avance que la fila es larga. ¿Cómo se llama eso, hermano? Gracia. Sigo leyendo. Al recibirla, la paga. Pero dice, eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, los de las 6 de la mañana, esperaban recibir más. Claro, es lógico que esperaran recibir más, es así. Pues si a los que trabajaron una hora les pagaron 200, a los que trabajamos 12 horas nos van a pagar 2,400. Sí, ya la hice. No, ya está. 2,400, ya no trabajo toda la semana. Y entonces dice que esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar. No sé si sepa qué es eso de murmurar. ¿Sí sabe? Bueno, si no vemos el griego, el arameo, no. Empezaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora. Dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Imagínense un día como estos, hermano. Pero le contestó, dice, él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea bueno? Ahí en el NBI dice generoso, pero en el original dice bueno. Es lo mismo. Hermano,
pude ver dónde va la insistencia, dónde va la perseverancia y dónde va la gracia. Hermano, un consejo que le doy: nunca pida a Dios que lo traten justamente, porque le van a dar la paga de un solo jornal. Nunca diga: Señor, es que es injusto lo que mi marido hace conmigo. Nunca digas: es injusto lo que mis padres hacen conmigo, Señor. Nunca digas eso, porque te van a pagar lo justo. Es mejor, hermano, que esperes que se manifieste la gracia de Dios. A ver, hermano, entonces, el único que puede dar cosas a quienes no las pueden obtener por su esfuerzo personal es Dios. Y eso se llama gracia. Pero entonces, ¿dónde queda la insistencia y la perseverancia? La insistencia y la perseverancia, hermano, es estar ahí y no irte a tu casa. La perseverancia, hermano, es que, a ver, el hombre no fue a sacar de su casa a nadie. Esos hombres seguían ahí creyendo que alguien los iba a contratar, que seguía creyendo que aunque el rayo del sol ya estuviera a punto de meterse el último rayo, había la posibilidad de que alguien me contratara. Y yo creo, hermano, y déjeme hacer una parábola alterna, que tal vez a las, no sé, a mediodía había 100, contrataron algunos, se quedaron 40 y a las 3 de la tarde ya había nada más 20, y probablemente a las 4:30 se fueron 5 más, y probablemente a las 5 cuando llegó el hombre había 2 o 3. Y esos 2 o 3, ahí está, porque hay que ser insistentes, perseverantes y estar ahí. Hay que estar ahí. Hermano, me imagino que al otro día le contó a un amigo: oye, amigo, ¿qué crees? Que vino el dueño del tal viñedo a las 5. ¿Cómo a las 5? Si tenías tú 5 minutos de haberte ido. Te ibas dando la vuelta a la esquina, te grité, pero ya ni caso me hiciste. ¿Y qué pasó? Vino y nos llevó. ¿Y cuánto les pagó? Jornal completo. No le hagas jornal. Sí, hijo, ¿por qué me fui? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no insististe? ¿Por qué no perseveraste? ¿Por qué no estuviste ahí? Hasta que la perseverancia y la gracia de Dios se juntaran. Y escucha: entonces lo obtuve por mi fuerza. Por supuesto que no, porque te van a dar mucho más de lo que tú puedes hacer. Mira, hermano, estamos trabajando en la obra de Dios en este tiempo. Los grupos están trabajando en la obra de Dios en este tiempo. Hay que perseverar. Hermano, es que ya salimos a repartir y pues algunos ni el folleto agarran. Está bien. ¿Y qué tal que el siguiente folleto es alguien que el Señor ya preparó para ser salvo? Y tú ese domingo ya no fuiste. Hermanos, jóvenes, varones, tengamos deseos y anhelos correctos. Señor, yo quiero ver a la gente rendida a ti. Ya olvides, hermano, quiero predicar en un estadio. No, eso ya pasó de moda. Yo quiero, Señor, que un amigo, que una amiga, que un familiar, al hablarle de ti, se humille ante ti, Señor. Yo quiero eso. Antes de casarme, quiero llegar a esos objetivos que sé que vienen de ti. No, cuando yo crezca, el Señor me puso que voy a tener un orfanato, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello. Vamos. Insiste, pide. Es que el Señor me dijo lo que en Coatzacoalcos está pasando. El Señor nos habló que lo va a hacer. Insiste. Que cuando el Señor y su gracia se manifieste, superará. No creas que es lo que pediste, es mucho más de lo que esperabas.
Pero es necesario estar ahí, 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 ahí. Yo conocí un varón, hermano, en la iglesia. Yo conocí un varón que desde que se convirtió anhelaba servir a Dios, anhelaba, le consumía hacer algo para la obra de Dios. Le hablaba de Cristo hasta las piedras, hermano. Anhelaba compartir la palabra en la iglesia, anhelaba. Y recuerdo, hermano, que en aquel tiempo, en estas fechas, se hacía el Viernes Santo, culto de Viernes Santo. Y casi en las iglesias evangélicas había como la tradición de dar las 7 palabras, los 7 dichos de Jesús en la cruz. Y entonces el pastor escogía a 7 varones que dieran 7 pequeños mensajes. Y entonces nos asistíamos los Viernes Santos. Entrábamos a las 10, salíamos como a las 5 de la tarde, pero había que escuchar. Y recuerdo que a este varón que tenía muy poco en la iglesia, pero que tenía el anhelo, él le consumía la palabra, le consumía predicar, le consumía servir a Dios. El pastor le dijo: prepárese, hermano, prepárese, porque usted va a ser uno de los que va a predicar en las 7 palabras. Wow, él dijo: voy a predicar en las 7 palabras. ¿Qué cosa tan maravillosa. Y sí, empezó a preparar su bosquejo. Y tengo, no sé cuál le tocó, madre hay a tu hijo, hijo hay a tu madre, no sé cuál le tocó, no recuerdo. Pero empezó a prepararlo y escribía bosquejos y los echaba al bote y otra vez, y ahí estaba, hasta que finalmente algo le satisfizo, le gustó ya cómo quedó, y dijo: a ver, escúchenme, ahí les va, miren. Y Jesús dijo, y esto y lo otro, ¿me entienden? Más o menos. Y ahí estaba corrigiéndole, a ver, ahí va otra vez, y dijo esto y dijo lo otro. Sí, pero es que son muchos pasajes. Si te dijeron: ¿cuánto ibas a predicar? Que 15 minutos. No, te vas a aventar como 1 hora. Quítale. Y ahí venía. Ya se entiende y está cortito. Dale. Fue y sacó de un ropero viejo un saco que le quedaba grande. Me voy a poner, pero te queda grande. No importa, es que tengo que ir bien vestidito. Híjole, pues a ver, un sastre que no así. Y ahora esa corbata está del siglo pasado, no importa, pero tengo que ir de corbata, que voy a predicar. Llegó el culto de las 7 palabras. Pasaron a los 7 varones. Y pasó el primero, y pasó el segundo, y pasó el tercero, y cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y él nunca pasó. Los que sabíamos y los que sabíamos de todo esto, estábamos indignados. Yo estaba indignado ahí atrás. Eso no se hace. Cuando termina el culto, corremos hacia él. ¿Qué pasó? Así que, ¿quién fue? ¿No? ¿Contra quién? ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Están saludando a los hermanos. Gracias y paz. ¿Cómo que nada? Pues nada. ¿Pero por qué no predicaste? Es que el pastor me dijo que llegó un hermano invitado y que le cediera mi lugar. Eso no se hace, eso no es ético. Una palmadita y dice: tranquilos, no pasa nada. De consolación le dieron predicar el martes, que iban como 3 o 4 hermanos a la iglesia. Pero preparó su sermón con la misma perseverancia e insistencia. Y fue un hombre que Dios usó para evangelizar Naciones por Herencia, que es una iglesia en México. Nació, hermano, con la mitad de sus miembros evangelizados por él. Porque el que pide, recibe. Y el que llama, se le abre. Y el que busca, encuentra. Porque su insistencia y su perseverancia un día se encontró con la gracia de Dios. Y yo no he visto, porque no es difícil, ver a alguien evangelizar persona a persona con una gracia y con una eficiencia que solamente, hermano, puedes entenderla no haber ido a un seminario, sino que el Señor Todopoderoso
lo sabe hacer. Hermanos, jóvenes, varones, todos los que estamos aquí, insiste, insiste, e insiste, e insiste, y vuelve a insistir, que un día pasará. Y no sea que insististe y el día que iba a pasar ya no estuviste. Ese día no vino. Y te voy a decir una cosa, otro lo hará, pero era tú el que lo tenías que hacer. Así que en esta tarde, en nombre de Cristo Jesús, yo les invito a que se pongan sobre sus pies. Dios te quiere usar. Te ha puesto sueños que son de Él. ¿No ves resultado en lo que haces? ¿Parece infructuoso el trabajo en su obra? Yo te digo en esta mañana, insiste, persevera en aquello que es de Dios y que tiene que ver con el avance de su obra. Muchachos, ver gente sanada por su oración, jóvenes, ver a gente entregada al Señor porque le compartiste la palabra, ver la transformación de familias enteras por medio del Evangelio, ver aún comunidades transformadas por el poder del Evangelio. Eso, hermanos, solamente lo puede hacer el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario, Jesús requiere gente que insista, gente que persevere ahí, que esté ahí y que no haya bajado los brazos y ha dicho: hemos estado picando piedra y no pasa absolutamente nada. Estamos en los grupos y ya se nos acabaron los invitados, ya no tenemos a más a quien decirle. Salimos a la calle y la gente es indiferente, no nos recibe ni el folleto, no quiere hablar con nadie. Yo te digo una cosa, el Señor quiere gente que insista y persevere y lo haga una y otra y otra y otra. Y aunque no haya resultado, y aunque no veas que te toman en cuenta o que nadie toma en cuenta lo que tú haces y que lo que tú dices parece un sueño, algo que nunca va a suceder, yo te digo una cosa, hermano, yo soy de la generación de los de las 5 de la tarde. Y yo te invito a que seas de los de la generación de las 5 de la tarde. Los que llegamos tarde, pero estuvimos ahí. Los que quizás no hemos visto todo lo que el Señor ha hablado, pero ahí estamos tocando la puerta otra vez. No se nos ha abierto, hermano, pero voy a seguir tocando. Porque un día, hermanos, un día la gracia del Señor se juntará con la insistencia y algo poderoso va a suceder. Pero no bajen los brazos, no vuelvan atrás, no se desanimen, no dejen de hacer lo que están haciendo. Porque el Señor Dios Todopoderoso nos habla a través de su palabra, hermano. A lo mejor estamos ahí, ya nos cansamos y estamos desanimados. Y a lo mejor somos esa generación que estamos en la plaza, son las 5 de la tarde y nos voltean a decir: qué locos, qué tontos, cómo pierden el tiempo, cómo sueñan en cosas que nunca van a suceder. Piensan que va a pasar, piensan que va a suceder. Ahí están, míralos, llevan todo el día, llevan años ahí diciendo que iban a hacer tantas cosas, que iban a pasar tantas cosas. Ahí están, míralos, todos acalorados. Ya que se vayan a su casa mejor, dejen de ser tan necios. Pero, hermano, llegará la gracia de Dios y agarrará una generación que fue insistente y que perseveró. Y obviamente lo que vamos a ver no tiene nada que ver con nuestra fuerza. Superará y diremos: es Dios, definitivamente. Lo único, hermano, es que hay que estar ahí. Así es que en el nombre de Cristo Jesús yo quiero orar junto con ustedes, hermano, para perseverar e insistir en las cosas que el Señor quiere que hagamos.